Sean bienvenidos a una nueva lección de lenguaje. Hoy comenzaremos con un material de video en el cual se le hace una versión a una de las obras más representativas de la literatura universal. Observen entonces las siguientes imágenes. ¡Un valiente caballero os va a destrozar! ¡Adelante, Rocinante! ¡Señor, no! ¡Alto, señor! ¡Escúcheme, por favor! ¡Déjelos tranquilos, señor! ¡Son solo molinos! ¿Hasta cuándo debemos seguir buscando a Don Quijote en este desierto horrible? Los monjes estaban seguros de que él y Sancho tomaron este camino. Así es que no volveremos hasta encontrarlos. Mira, algo se mueve por ahí. Oh, no, es solo una liebre. ¿Y qué esperabas? Solo lagartos y liebres pueden sobrevivir aquí, en este lugar. Ciertamente no un viejo inútil como Don Quijote. En las imágenes anteriores pudieron disfrutar de un fragmento de la versión hecha a la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra es considerada la obra cumbre de las letras hispanas y su autor, Miguel de Cervantes Saavedra, la figura insigne de las letras del Renacimiento español. Tan es así que por los aportes que hizo a su idioma y a su literatura, el día de su muerte es considerado el Día del Idioma, el 23 de abril. En esta obra, el personaje principal, Alonso Quijano, pierde el juicio por su afición desmedida a la lectura de novelas de caballerías. Es así que se convierte en Don Quijote de la Mancha y decide ir por el mundo en busca de injusticias para combatir. Específicamente, el fragmento que ustedes acaban de disfrutar es cuando Don Quijote confunde molinos de viento con gigantes. Se enfrenta a ellos y sale muy mal parado. Aparece también otro personaje importante de la obra, Sancho Panza, que en todo momento le llama la atención al Quijote de que eso no son gigantes, sino molinos de vientos. A continuación podrán disfrutar de un texto relacionado con esta obra y de él deben realizar las actividades que se les piden.
Lee detenidamente el texto que se te ofrecerá. Inciso A. Extrae de él la oración que expresa el tiempo que lleva escrita la novela. Señala el sujeto y el predicado. Muchas generaciones han leído con placer la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta novela tiene más de 300 años.
pudieron realizar la actividad. Observen entonces la realización correcta de este ejercicio. La oración es: esta novela tiene más de 300 años. El sujeto o de quién se habla es esta novela. Y el predicado tiene más de 300 años. El sujeto de la oración y el predicado son agrupaciones de palabras. Las agrupaciones de palabras que tienen como núcleo un sustantivo o una forma verbal constituyen sintagmas. Si los sintagmas tienen como núcleo un sustantivo, entonces son sintagmas nominales. Si por el contrario tienen como núcleo una forma verbal, entonces son sintagmas verbales. En la lección de hoy, ustedes van a identificar los sintagmas verbales, el predicado verbal y su núcleo. Esto va a propiciar en ustedes el desarrollo de habilidades comunicativas. Copien entonces el tema de hoy. Tema: el predicado verbal, su núcleo. Cuando el predicado tiene como palabra más importante o núcleo una forma verbal indicadora de estado, proceso o acción, estamos en presencia de un predicado verbal. Para que copien en sus libretas este concepto, observen detenidamente la siguiente lámina. Si el sintagma verbal tiene como núcleo o palabra más importante una forma verbal, estamos en presencia de una oración de predicado verbal.
Deben conocer, además, que la forma verbal del predicado coincide en el mismo número y la misma persona que el sustantivo más importante del sujeto, o sea, concuerdan. Copien esta nota también en sus cuadernos. La forma verbal del predicado tiene el mismo número y la misma persona que el sustantivo más importante del sujeto, o sea, concuerdan. Conociendo todo lo anteriormente expuesto, están ustedes en condiciones de realizar la siguiente actividad. Extrae la primera oración del texto copiado al inicio de la lección. Inciso A. Señala el sujeto y el predicado. Inciso B. Identifique el núcleo del predicado.
Ya lo realizaron. Para hacerlo debían recordar que el sujeto es de quién o de qué se habla y el predicado lo que se dice o predica de ese sujeto. Además, que el núcleo del predicado verbal es una forma verbal indicadora de acción, proceso o estado. Observen entonces la realización correcta de esta actividad. Muchos escritores han leído con placer la obra Cumbre de Miguel de Cervantes. Recuerden que deben preguntarle a la forma verbal de quién, de quiénes o de qué se habla. Por supuesto, muchos escritores es el sujeto. Han leído con placer la obra Cumbre de Miguel de Cervantes es el predicado. Y el núcleo o palabra más importante del predicado es la forma verbal han leído. A continuación realizarán otro ejercicio donde podrán practicar estos contenidos. Lee detenidamente las oraciones que se te ofrecerán. Inciso A. Señala el sintagma nominal sujeto, cuyas siglas son SNS, y el sintagma verbal predicado, cuyas siglas son SVP. Inciso B. Identifica y señala el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Establece la concordancia entre ellos. Recuerden que para establecer la concordancia entre la palabra más importante del sujeto y el núcleo del predicado, deben tener en cuenta el número y la persona. O sea, el número si es singular o plural y la persona si es primera, segunda o tercera del singular o plural. O sea, primera persona del singular, yo.
segunda del singular, tú, tercera del singular, él o ella, primera persona del plural, nosotros, segunda persona del plural, vosotros o ustedes, y tercera persona del plural, ellos o ellas. Las oraciones son: hombres famosos del mundo consideran al Quijote su personaje preferido. Perdió el juicio el personaje principal. Tanto el sujeto como el predicado constituyen sintagmas. El sujeto, un sintagma nominal,
pues su núcleo es un sustantivo. Por eso es un sintagma nominal sujeto. Y el predicado, un sintagma verbal, pues su núcleo es una forma verbal indicadora de acción, proceso o estado. Observen ahora la respuesta correcta del ejercicio anterior. La primera oración es: hombres famosos del mundo consideran al Quijote su personaje preferido. El sintagma nominal sujeto es hombres famosos del mundo. Y el sintagma verbal predicado consideran al Quijote su personaje preferido. El núcleo o palabra más importante de ese sujeto es el sustantivo hombres. Y el núcleo o palabra más importante de ese predicado es la forma verbal consideran. Los hombres consideran, concuerdan en tercera persona del número plural. Está apareciendo la segunda oración. Perdió el juicio el personaje principal. El sintagma nominal sujeto es el personaje principal. El núcleo de ese sintagma nominal sujeto es el sustantivo personaje. El predicado es perdió el juicio. El núcleo del predicado es perdió. Y el personaje perdió concuerdan en tercera persona del número singular. En la lección de hoy pudieron conocer aspectos relacionados con el predicado verbal, como su núcleo y cómo se establece la concordancia entre el núcleo del predicado verbal y el sustantivo más importante del sujeto. El trabajo independiente que copiarán a continuación está concebido para que ejerciten estos contenidos. Trabajo independiente. Redacta un párrafo con tema libre donde utilices oraciones de predicado verbal. Ten presente todo lo estudiado anteriormente sobre la redacción de párrafos. Este trabajo independiente será revisado por el facilitador en tiempo de estudio independiente.
Y de esta forma hemos concluido la lección de hoy. Los esperamos nuevamente en otro encuentro con el lenguaje.